Buenos días, mi nombre es Leslie Álvarez, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la carrera de Derecho, 11º trimestre, Cátedra Derecho Internacional Privado, guiado por el profesor José Andrés Malo, y el tema de hoy se trata de la contratación internacional, la nacionalidad y el derecho penal internacional. Contratación internacional. Es un acuerdo de voluntad pactado entre dos o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados distintos. Entre las características principales tenemos el libre consentimiento, la creación, modificación o extinción de su relación o negocio jurídico. Es una relación protegida por el derecho, por las leyes, usos y costumbres aplicables. Busca la realización de una transacción internacional de carácter económico patrimonial en el ánimo de lucro. Entre los elementos esenciales tenemos los elementos personales, que se tratan de las partes o personas físicas o jurídicas que intervienen en la relación contractual. Estas deben de tener capacidad para contratar. Los elementos formales. Estos contratos internacionales no están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera al escrito, y que podrán probarse por cualquier medio, incluso por testigo. Los elementos reales son los bienes o servicios a intercambiar por las partes. El objeto del contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio de los hombres y que sean posibles, lícitos y determinantes. La función. La función consiste en fijar los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes a la que se refiere. La importancia. El contrato, tanto interno como internacional, define el contenido y alcance de las obligaciones y derechos que corresponden a las partes. Continuando con el tema de la contratación internacional, es preciso que nos realicemos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se analiza la existencia o validez de un contrato? La existencia o validez del contrato o de cualquiera de sus cláusulas se rigen por la ley que sería aplicable según el convenio. ¿Cuáles son los principales riesgos jurídicos de una operación de comercio internacional? La indeterminación de la ley que va a regir el contrato. Cuando la ley no haya sido previamente definida por las partes, corresponderá al juez o al tribunal arbitral la determinación de la misma. La indeterminación del modo de solucionar los problemas que se puedan derivar de la relación jurídica. Es decir, será la justicia estatal o la justicia arbitral la que intervendrá para solucionar los conflictos. Seguimos con quién regula el contrato a nivel internacional. La regula la Convención de las Naciones Unidas que establece los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980, lo que se conoce como el Convenio de Viena, de las que son estados contratantes más de 55 países del mundo. Continuamos con la nacionalidad. Es el vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo a un estado determinado. ¿Cuáles son los criterios determinantes de la nacionalidad? Existen dos criterios importantes, que es el ius solis, que es el derecho del suelo en que se nace. En consecuencia, la nacionalidad de un estado, quien nace en el territorio del estado, y por consiguiente, igualmente, quien nace en buques o aeronaves del pabellón del estado, fuera del espacio marítimo, aéreo o terrestre de otro estado, en virtud al principio de fricción de la extraterritorialidad. El ius sanguinis es el derecho de la sangre, por tanto, esta expresión latina da a entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de la patria familiar de origen. También tenemos el sistema mixto, que es la aplicación conjunta del ius sanguinis y el ius solis, y nuestra Constitución acoge este sistema mixto. Tipos de nacionalidad. La nacionalidad la nacionalidad originaria es la que se produce en razón del nacimiento de una persona que da origen a múltiples consecuencias jurídicas, vinculadas, por supuesto, al lugar, el ius solis y el ius sanguinis. Esto se encuentra establecido en el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 9 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Continuamos con la nacionalidad adquirida.
acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero de cambiar su nacionalidad por la del país en el que reside, siendo este un derecho adquirido por el reconocimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, ya que su voluntad no puede imponerse y al hecho de adquirir una nacionalidad al nacer. No quiere decir que ésta acompañe a una persona hasta su muerte. Pérdida de nacionalidad originaria. Se produce por la efectiva adquisición de una nacionalidad extranjera, teniendo ello efecto fundamentalmente en virtud de la voluntad del sujeto. Pérdida de nacionalidad adquirida. Se produce cuando un individuo adquiere una nueva nacionalidad en renuncia de otra nacionalidad adquirida, dependiendo de la voluntad del sujeto y el acto de soberanía del Estado que lo concede, sin la previa autorización del país que abandona. Recuperación de la nacionalidad. Se requiere de ciertos requisitos como que el naturalizado regrese a su país de origen con la intención de no volver más a su patria adoptiva, que el naturalizado se residencie por más de 2 años en su país de origen con intención de quedarse permanentemente en él. Esto se encuentra establecido en el artículo 36 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Conflictos de nacionalidad. Tenemos los conflictos positivos que se producen cuando las leyes de distintos países atribuyen a una persona nacionalidades distintas. Conflictos negativos es cuando se produce la situación de apátrida, que será la persona que carece de nacionalidad, la cual puede ocurrir por no haberla tenido nunca, por haber renunciado a la que tenía sin adquirir otra distinta, por haber sido privada de ella por determinación legal, acto individual, acto relacionado con el matrimonio, violación de las leyes de su país, por la transformación del régimen jurídico social del país de origen. Continuamos con el derecho penal internacional. Es la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías de conducta consideradas delitos graves. Se regulan procedimientos para la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta y se considera que una persona que perpetre uno de esos delitos será responsable personalmente. Continuamos con los principios. Entre los principios que rigen este sistema de imputación penal se encuentran la jurisdicción extraterritorial, la jurisdicción universal, la legalidad, el nullum crimen nulla legis. Y seguimos con el precedente histórico. La justicia penal internacional tiene como antecedentes históricos y las bases de su inicio con las guerras mundiales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Acontecieron hechos que marcaron un hito histórico trascendental en la consecución, no solo de la justicia penal internacional, sino también la protección de los derechos humanos para todos los países del mundo. Principales delitos internacionales. El genocidio, los crímenes contra la humanidad, asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, desaparición forzada. Y seguimos con los tribunales del derecho penal internacional. El principal órgano del derecho penal internacional es la Corte Internacional. Es el primer tribunal de justicia penal internacional permanente, creado en 1998 a través del Estatuto de Roma. La Corte tiene sede en La Haya. También existen otros tribunales creados ad hoc. Algunos son de carácter exclusivamente internacional, como el Tribunal Penal Internacional por la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Otros híbridos están compuestos por jueces tanto nacionales como internacionales. Es el caso de la Cámara Extraordinaria de las Cortes de Camboya, que investiga los crímenes en Kampuchea Democrática, o el Tribunal Especial para Sierra Leona, encargado de enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Es todo por hoy. Muchas gracias.